Colombia, potencia de la vida. Vamos a dar la bienvenida al doctor Alfonso Cajiado, quien es magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Colombia. Les cuento que el doctor Alfonso es abogado egresado de la Universidad Externado en Colombia. Él ha trabajado en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y demás entidades públicas de Colombia. Es catedrático externo y formador emérito del Instituto de Estudios de Ministerio Público y magistrado comisionado nacional de disciplina judicial en Colombia. Sin más presentación, le damos la bienvenida al doctor Alfonso Cajiado. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias. Bien, muy buenas noches a todos y a todas, en especial al doctor Mancipe por la invitación. Para nosotros es un honor, para la rama judicial en particular, vincularnos a eventos donde exista un tratamiento sobre la ética de las profesiones y en atención a que desde la creación, desde el funcionamiento nuestro hace 3 años, la preocupación es muy importante en torno de vincularnos y dar a conocer la función disciplinaria al interior de la rama judicial. Como quiera que en Colombia el antecedente de lo disciplinario se da más cercano hacia la Procuraduría General de la Nación, el crecimiento de la función jurisdiccional disciplinaria pues se torna trascendental en estos eventos. Se nos ha pedido que hablemos de la importancia de la ética en el ejercicio de las profesiones y esto tiene que ver con que el Estado de alguna manera se inmiscuye en la formación profesional y toma parte y toma partido en particular en relación con las profesiones liberales. En relación con el funcionamiento del Estado y los agentes del Estado, para nosotros es muy importante establecer un precedente a partir de la reforma constitucional de 1968. No es, y es un mérito reconocerlo, que los contadores tienen una regulación que data desde el año de 1956. Para nosotros es a partir del año 68, en donde se consolida ya, frente a una reforma de carácter constitucional, el funcionamiento de lo que será la carrera administrativa y la carrera judicial. El punto de inflexión entonces está en que nuestra constitución, la constitución más antigua que hemos tenido, arranca para 1886 para resolver un conflicto que estamos teniendo, las guerras civiles, toda esta conformación de nuestro movimiento de independencia a partir de 1819 en particular, un conjunto de constituciones que resolvieron conflictos, como diría algún autor de derecho constitucional, las cartas de batalla del siglo XIX, pero las primeras y más importantes reformas se van a dar a la Constitución del 86 en 1910, la primera, que suprime la pena de muerte, establece lo que conocemos hoy en día como el control de constitucionalidad, se le da a la Corte Suprema de Justicia la facultad en sala plena de revisar la constitucionalidad de las leyes. La segunda reforma muy importante es durante el segundo gobierno liberal, que será el primero de Alfonso López Pumarejo, la Revolución en Marcha en 1936, donde se le da el carácter social a la propiedad, se reconocen todos los elementos relacionados con una consolidación de los movimientos obreros en el país, la primera ley de reforma agraria, la ley 200 del 36, y pues un avance en relación con el Estado inmiscuyéndose en la economía. Es importante que ustedes recuerden que unos años atrás ha habido la famosa crisis del 29 en Norteamérica de la bolsa, pero muy en particular el resultado de la famosa misión Kemmerer que plantea en Colombia la creación de un banco central para el manejo de la política bancaria y de la política monetaria, en particular la dirección de la economía por cuenta del Estado. La tercera reforma se da en 1945, una reforma de carácter judicial que afecta algunas funciones de la rama judicial frente a la rama legislativa, la cooptación, la provisión de los tribunales, en fin, pero llegamos a 1968, que es el punto central. Es la primera reforma a la estructura del Estado colombiano.
todas esos dolores de cabeza que tenemos los abogados, sobre todo cuando estamos estudiando para hacer las distinciones entre empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, que uno a estas alturas le entiende, pero cuando uno es un muchacho recién salido de la universidad, eso de autonomía presupuestal, dependencia administrativa, pues es una cosa muy compleja de entender. Todo lo que ustedes conocen específicamente los sectores en la Ley 489 de 1998 data de esa reforma. Pero en particular se producen tres cosas que para nosotros son claves. La primera, llamarles la atención, la delegación de las funciones de lo que va a ser el registro del Estado civil en particulares, las notarías, el registro civil. A partir de el cambio que se va a dar radical, porque el registro civil no era como tal, sino era, no sé si recuerdan ustedes, las fes de bautismo que se llevaban en las parroquias. Es a partir de 1970, con el decreto 1260 del 70, que empezamos a hablar de las tarjetas del registro civil, donde se empieza a anotar todo el estado civil de las personas para determinar quiénes son sus padres, están casados, están separados, etcétera. Y aparece pues esta cosa tan hermosa de ponerle los pies a los niños con tinta en el famoso formato ese verde. Eso lo empieza a llevar las notarías y las registradurías. El segundo punto son normas mucho más concretas de carrera judicial. Es un decreto, el decreto 250 de 1970, que no tienen ustedes por qué conocer. Y finalmente, la aparición de las normas de carrera administrativa en la rama ejecutiva, que es la rama más grande del poder público. Nosotros solamente somos 50.500 personas en la rama judicial de 1.118.000 servidores públicos que tiene el Estado colombiano en este momento. Solamente piensen ustedes, solo por poner un ejemplo, la Policía Nacional tiene 172.000 hombres. Entonces, al ser la rama ejecutiva tan grande, las normas de carrera empiezan a determinar el funcionamiento de la administración pública. Este punto nos lleva a un límite y un entendimiento. En la medida en que usted sepa qué puede hacer un servidor público, puede determinar cuándo se extralimita y cuándo deja de actuar. Entonces aparecen para nosotros tres conceptos que son claves. El primero, el concepto de las atribuciones funcionales de quien está al servicio del Estado. El segundo, la omisión de esas funciones. Y el tercero, la extralimitación de las mismas. Todo esto queda concertado también en algunos decretos. Los abogados somos un poco aburridos en ese sentido, en el decreto 2400 del 68, el 1950 del 73, pero este punto marca una inflexión muy importante. Empezamos a tener los límites funcionales de la competencia de quienes tienen atribuciones administrativas y también atribuciones judiciales. Después viene nuestra Constitución de 1991, que plantea en un par de artículos que para nosotros también son muy importantes, por qué el Estado puede regular las profesiones liberales a través de una ética de carácter administrativo o en este caso judicial. Ese artículo es el artículo segundo de la Constitución, que dada su sencillez le parece a las personas que no es tan profundo. Digamos un poco a manera de crítica cínica, que estamos tan acostumbrados a complicarnos la vida que cuando algo es sencillo desconfiamos de la sencillez. Es un artículo que dice que el Estado está al servicio de los intereses generales, pero en el último renglón dice para asegurar un orden justo y la convivencia pacífica. Este artículo se rellena con el artículo 26, lo recuerdan ustedes, la libertad de escoger profesión y oficio. Pero en ese artículo 26 se hace una mención y dice que la ley podrá atribuir funciones sociales a las profesiones. Y aquí es donde empieza el secreto del planteamiento. Se concreta con un tercer artículo, que es el artículo 95, que son los deberes de los ciudadanos. Lo recordarán ustedes, la condición de colombiano enaltece a todos los nacionales. El primer deber que tiene todo lo colombiano es ejercer sus derechos y no abusar de los demás. El numeral tercero empieza a hablar de que tenemos que colaborar con las autoridades y hablamos de los deberes de solidaridad. Aquí volvemos otra vez a 1968. En aquel entonces aparece también este tema que ustedes conocen mejor que yo, de los contadores juramentados contra los estudiantes. Nosotros también tuvimos eso. En la profesión del derecho existían personas que iban a la universidad y se llamaban abogados
titulados. Antes de eso, los abogados que adquirían ciertas destrezas porque habían participado de un conocimiento práctico, pragmático en los juzgados, se inscribían ante los tribunales y a eso se les llamaba, que es una palabra un poco peyorativa, tinterillos. Ese es el origen de eso. Entonces había dos clases de abogados, personas que tenían una formación académica. Recuerden que nosotros tenemos universidades, de hecho el Memorial de Agravios, Camilo Torres era abogado del Colegio de San Bartolomé, los hermanos Morales del famoso incidente del Florero con Llorente eran abogados de la Universidad del Rosario y la Universidad Santo Tomás tenía en Colombia una tradición de formación jurídica muy importante. Pero digamos que es a partir de un decreto en 1971, el decreto 196 del 71, que empieza a plantearse una deontología de la profesión de abogado. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en un catálogo de deberes y prohibiciones. Y estos deberes se casan naturalmente con la gran tradición de la filosofía que ustedes recordarán. Empezamos a hablar de Aristóteles, después hablamos de Tomás de Aquino y finalmente hablamos de Kant. Cuando empezamos a hablar de Aristóteles, hablamos de la felicidad. Cuando hablamos de Tomás de Aquino, hablamos de que el hombre debe comportarse de cierta manera en atención a que somos hermanos en Cristo, o sea, una deontología basada en una moral cristiana que supone que debemos agradar a un Dios que es superior a nosotros. Esto cambia con Kant en 1781. Kant escribe un texto que es espectacular, que es la Metafísica de las Costumbres, muy difícil de leer, entre otras cosas. Pero aquí empieza este señor a decir, recuerdan, el hombre es un fin en sí mismo. Debemos respetar a los demás porque todos somos tributarios de la razón. El comportamiento adecuado parte del reconocimiento de la igualdad entre los hombres, que es el famoso tema que va a hablar la Revolución Francesa. También espero que lo recuerden. Igualdad, fraternidad, legalidad, el principio de igualdad. Recordemos que es una Europa que viene de la Ilustración y una Europa que ha sufrido una distinción de clase entre las personas que tienen derechos, que son los nobles, los reyes y el pueblo. A partir de estas constituciones, en particular de la Constitución norteamericana en 1787, la Constitución de Filadelfia, la soberanía ya no está en Dios, la soberanía está en el pueblo. Entonces, avancemos un poco. Kant, ¿qué es lo que plantea? Una deontología basada en deberes, el cumplimiento del deber por el prurito del deber ser. Y nosotros en el régimen disciplinario de la deontología de la profesión de los abogados adoptamos ese concepto, deberes y prohibiciones. Y entonces la filosofía se mete dentro del funcionamiento del Estado también, se mete dentro de la regulación de las profesiones, en este caso de la profesión de los abogados, para establecer que ellos tienen catálogos de deberes, porque la filosofía hace un planteamiento que puede tener elementos de orden subjetivo inclusive o abstractos, pero nosotros tenemos que respetar un principio de legalidad. De manera que los catálogos de deberes tienen que estar explícitamente determinados en la ley por un presupuesto llamado el debido proceso, una ley cierta como ley previa, unos procedimientos, un juez natural, una autoridad y unas sanciones a la conducta que transgrede la prohibición. Entonces, les decía, este primer decreto, tanto de la regulación de la profesión de abogado como del funcionamiento de la carrera administrativa en el Estado, arranca planteando esos deberes. El primer gran deber, respetar la Constitución y la ley. El segundo deber, respetar la dignidad de otras personas. Por lo tanto, para nosotros el valor del respeto hacia los demás también importa como régimen disciplinario. Entonces, digamos que se vienen a desarrollar a partir del 68, de 1968, dos esquemas de deontología. Uno de una profesión liberal, que es el ejercicio de la profesión de abogado, y de otro lado, la pertenencia al servicio público en la otrora condición, que hoy en día ha sido modificada, espero también la recuerden, de empleados oficiales. Los empleados oficiales se dividían en empleados públicos y trabajadores oficiales. Esa noción que data de esa década del 60 va a ser modificada por el artículo 123 de la Constitución hacia el contenido de servidores públicos. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas de elección popular,
los empleados públicos, los trabajadores oficiales. Entonces, el concepto de servidor público es mucho más amplio que el de empleado oficial. Se van desarrollando las dos, entonces miremoslas independientemente. La primera, el servicio público. El Estado no es una teoría. El Estado no es un ente abstracto. El Estado son los servidores públicos que lo conforman. Porque al momento de establecer las áreas de responsabilidad en Colombia, básicamente la responsabilidad penal, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad disciplinaria, no responden las entidades, responden quiénes, las personas que desempeñan los cargos. Para poner un ejemplo un poco doloroso, no fue el DAS el que estuvo en la cárcel, fue la directora del Departamento Administrativo de Seguridad. No es el ministerio el que es destituido, es el ministro. La responsabilidad es de carácter personal. Entonces, para nosotros no se juzga un ente abstracto sobre condiciones subjetivas, sino que se juzga personas naturales que ejercen funciones públicas, ahora como servidores públicos y otra noción muy importante de la Constitución del 91, como particulares que ejercen transitoriamente funciones públicas. Dentro de ellos están naturalmente los notarios, están algunos contratistas, vamos a tener la jurisdicción indígena y en general la utilización, por ejemplo, de dineros públicos en cabeza de particulares a través de contratos, por ejemplo, como de ciencia y tecnología, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, etcétera, etcétera. Este planteamiento se reduce pues al cumplimiento de 5 cosas un poco complejas: deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses. Despacio. Deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, a las que subyacen planteamientos de orden moral. ¿Por qué? Porque el que está al servicio del Estado está al servicio del interés general. No se sirve a sí mismo, sino que se sirve a una comunidad. Y en esa medida aparece la gran discusión de cuánto de la vida privada de un servidor público afecta su vida pública, o digámoslo de otra manera, cuánto de la autoridad pública puede revisar la vida privada de un servidor público. Y aparece nuevamente Kant cuando dice: compórtate de tal manera que tu conducta sea norma universal, el imperativo categórico. No estamos autorizados para desconocer la ley y dentro de eso vamos a tener relaciones, primero, con el servicio público, segundo, con nuestros compañeros y tercero, con los usuarios del servicio público. Y estos 3 asuntos van a dar 3 esferas de relacionamiento que tienen deberes que son diferentes. El primero tendrá que ver con cumplir con mis atribuciones. Y el Estado colombiano entonces tiene unas distinciones entre nivel directivo, nivel asesor, nivel ejecutivo, nivel administrativo y nivel operativo. Esto se va a desarrollar también a través de un postulado constitucional que se ubica en el 122 de la Constitución, cuando dice: no habrá en Colombia empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. De manera que cuando usted tiene un empleo y su empleo es del nivel directivo, usted tiene unas funciones distintas de que si su empleo se ubica en el nivel asesor o en el nivel ejecutivo. Y esto impacta directamente los verbos rectores, por llamarlos ya técnicamente, de los cargos respectivos. Entonces usted en un nivel directivo encuentra dirigir, postular, plantear, en tanto que cuando va a un nivel ejecutivo encuentra realizar, ejecutar. De manera que, conociendo los verbos rectores, conocemos la función en términos de deber como actitud positiva. Las prohibiciones surgen también de un contenido de moralidad. El primer ejemplo de las grandes prohibiciones en Colombia, que proviene de todo lo que fue para nosotros el sufrimiento de la violencia que se da en la década del 40, la violencia partidista, es la participación en política. Es quizá uno de los primeros elementos de prohibición que aparecen en Colombia, como cierto temor a lo que va a convertirse después
también espero que lo recuerden, en el Frente Nacional como la alteridad política, en donde había solamente reconocimiento de 2 partidos políticos que se repartían los puestos públicos. Este primer deber afecta a las personas que tienen cargos directivos. El 110 de la Constitución establece que le es prohibido a los servidores públicos que tienen cargos directivos obligar a sus subalternos a que respalden campañas políticas, a que hagan contribuciones a los partidos políticos y a que tomen elementos de función pública al servicio de la actividad proselitista, sin perjuicio del derecho al sufragio. El siguiente elemento de prohibición muy grande es la doble asignación del tesoro público. No podemos tener 2 empleos públicos. La única excepción que existe a poder tener 2 asignaciones al tesoro público, estando uno en el servicio público, es la docencia universitaria. Dicho de otro modo, un servidor público puede ser servidor público y al mismo tiempo ser docente de una universidad pública y tiene 2 asignaciones del tesoro, no de una universidad privada, que es una cosa completamente distinta. Existen también excepciones muy honrosas a partir precisamente de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Los militares que tienen una asignación de sueldo de retiro pueden laborar y recibir la doble asignación. Si ustedes van, por ejemplo, al director o al decano de la Universidad Militar Nueva Granada, van a encontrar que tiene una asignación de retiro como general y además tiene una asignación como su respectivo salario. Y finalmente, también otro tema que es un poquito más complicado, la sustitución pensional. Personas que tienen una pensión y muere su cónyuge que es pensionado del Estado y como sustituto reciben 2 pensiones. Todavía quedan algunos ejemplos de ciertas profesoras, docentes de colegios departamentales y municipales que tenían media jornada en un colegio, media jornada en otro, y hoy en día ya son personas muy mayores porque pues estos eran regímenes especiales. Esas prohibiciones se suman a las prohibiciones de relacionamiento con los demás y es donde empiezan a aparecer las normas sobre acoso laboral, acoso sexual y discriminación, que son propias del concepto de dignidad humana que se aloja constitucionalmente y que es protegido en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a vivir bien, derecho a establecer sus opciones, entre las cuales están sus opciones sexuales también, y finalmente a no ser discriminado. Entonces, ese avance se va a dar en códigos disciplinarios. En 1995 vamos a tener el primer código disciplinario, la Ley 200 de 1995, que se llama Código Único porque en Colombia existían cualquier cantidad de dispersos regímenes disciplinarios. Ustedes encontraban, el DAS tenía uno, el Instituto de Prisiones en aquel entonces tenía otro, lo que ustedes conocen como el INPEC hoy en día, la rama judicial tenía otro, la policía tenía otro, las fuerzas militares tenían otro, y esto hacía que la dispersión generara diferentes tratamientos de carácter sancionatorios, comprometiendo severamente el principio de igualdad. A partir de 1995 se unifican todos los regímenes en el primer código disciplinario. Desde 1995 al 2002, ese código se ajusta y aparece un segundo estatuto disciplinario que va a ser la Ley 734 de 2002, donde además aparece ya de manera mucho más concreta un concepto que se viene desarrollando desde el 95, que es el concepto de las faltas gravísimas. Es decir, vamos a tener catálogos de 3 clases de faltas, faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves, que van a determinar categorías sancionatorias, o sea, reproche del Estado en términos morales frente al incumplimiento de una moralidad administrativa, que quiero recordarles es un valor que está en el artículo 209 de la Constitución. Si ustedes lo revisan, dice, el interés general prima sobre el interés particular, la función pública se ejerce sobre criterios de eficiencia, eficacia, moralidad, legalidad. Por eso es que hablamos de estatutos anticorrupción. Precisamente el primero fue en 1995, la ley 190 del 95. Y vamos a estos 3 conceptos claves de faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Las faltas gravísimas corresponden a conductas que afectan derechos humanos, servicios públicos, contratación y presupuesto. Y quiero llamarles la atención en las 2 últimas, contratación y presupuesto. Adivinen por qué. Porque hay un manejo de recursos
públicos. Ahí es donde ustedes y nosotros entramos en conjunción, porque ustedes son fedantes, dan fe, porque se les cree sus conceptos tienen carácter probatorio para nosotros. Entonces, donde está concernido el manejo del dinero del Estado, tanto en el presupuesto como en la ejecución de obras con concurrencia de la empresa privada, nuestras profesiones entran en conjunto. Vuelvo a insistir, 4 escenarios: derechos humanos, servicios públicos, el concepto de dignidad humana, manejo de los recursos del Estado, presupuesto y finalmente la contratación, la concurrencia en la prestación de los servicios, incluso servicios públicos domiciliarios como aseo y manejo de saneamiento básico, que es el manejo de las basuras. Y no se olviden las telecomunicaciones, por favor, en esos eventos que son prestados hoy en día por empresas privadas. El Estado delega la prestación, pero mantiene la función de control a través de las comisiones de regulación. 4 escenarios, repito: derechos humanos, manejo de recursos públicos, contratación y finalmente lo relacionado con los recursos humanos. Me faltó uno, otra vez me confundí, y prestación de servicios públicos. Mil gracias. Esos escenarios van a dar lugar a la mayor respuesta sancionatoria del Estado, que es la pérdida del empleo. La sanción se llama destitución. Y ustedes la conocen, que va anexa a una inhabilidad. Ya hablamos de las inhabilidades. Dentro de los deberes están todas las conductas positivas demandables de quienes ejercen funciones públicas: cumplir con las leyes, reglamentos, manuales de funciones, contratos de trabajo, convenciones colectivas y órdenes superiores. Y dentro de ellos también ocupa un lugar muy importante el deber de conocimiento. Y esto es importante porque nosotros, desde el Código Civil colombiano en 1886, adoptado sobre otro código, el Estado Soberano de Santander, se planteó que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Entonces, el deber de conocimiento plantea que si usted tiene el cumplimiento de los requisitos para el desempeño de un empleo, y que si dentro de esos requisitos le hay exigencias de carácter técnico o de carácter académico, el Estado supone que usted tiene las destrezas necesarias para el desarrollo del empleo. Por lo tanto, usted no puede alegar ignorancia funcional. Me explico, este concepto para nosotros es clave, porque para ustedes lo tendrá sobre otras leyes, que son claramente leyes pues asociadas con elementos técnicos como la matemática, etcétera. Para nosotros son simplemente deberes de carácter legal muy formales. Usted está en la obligación de conocer sus funciones. Usted no puede alegar aquí que como no le dieron capacitación, su señoría no sabe lo que está haciendo. Por eso es que nosotros hacemos un juramento y que tiene una condición religiosa. Hemos hablado de una ética también deontológica. ¿Recuerdan? Jura usted por Dios y por la patria cumplir bien y fielmente con los deberes que la Constitución, la ley y su cargo le imponen. Y usted, un poco en la excitación de que le van a dar un puesto, y dice: sí, juro, pero quiero que entienda lo que está diciendo, porque ese juramento va a ser el fundamento de una parte de la responsabilidad que nosotros llamamos la culpabilidad, que es el conocimiento. Por lo tanto, aparece en ese año 2002 en el código un concepto de culpa llamado ignorancia supina. El que no conoce sus propias funciones responde disciplinariamente a través de ese desconocimiento. Entonces alguien me podría decir: o sea, señor, que ser burro es parte de la responsabilidad disciplinaria. Sí, señor. Usted no puede ser ignorante y presumir de su ignorancia. ¿De acuerdo? Usted no puede decir no sé y no me importa, porque ¿cuál es el deber ser? Que si usted no sabe, aprende. Que si usted no sabe, actualiza su conocimiento. Y eso supone que quienes somos autoridades tenemos que tener más conocimiento que quienes no lo son. Y eso es una responsabilidad mayúscula, porque no puedes juzgar a una persona sin entender qué es lo que tiene que hacer. No puedes saber lo que debe ser sin entender el concepto del deber ser positivizado en una norma. En este caso, pues la ley 734. Ese código fue reformado en el 2019. Estamos ya ante un tercer estatuto que ahora se llama Código General Disciplinario.
que recibió una modificación a raíz del fallo que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos en julio del 2020. Se produce una reforma en el 2021 con la ley 2094 y hoy en día tenemos un código general que está en plena vigencia que perfecciona los catálogos de faltas. Entonces tenemos faltas contra los derechos humanos, faltas contra el presupuesto, ya categorizadas en varios artículos, cerca de 10 artículos. La respuesta estatal formalizada al incumplimiento del deber, el retiro del servicio con una inhabilidad. Entonces entramos en el cuarto concepto, el tercero. ¿Recuerdan? Deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses. Las inhabilidades tienen un fundamento ético. Quien va a servir al Estado, antes de pertenecer al Estado, debe observar un modelo de conducta. Y quien ha pertenecido al Estado después de retirarse del empleo debe también mantener un modelo de comportamiento. O sea que las inhabilidades son prohibiciones antes de ser servidor público y después de retirarte del servicio público. Deberes de fidelidad, deberes además de la gestión de ciertos grados de conocimiento que te da lugar a información privilegiada. Piensen ustedes un acto de corrupción como trabajar en una alcaldía, conocer un proyecto de desarrollo urbanístico, me retiro de la alcaldía y compro los terrenos donde eventualmente ese proceso se va a surtir, porque tengo un conocimiento privilegiado de la función pública. Entonces, las inhabilidades siempre afectan a particulares. Son esas disposiciones que ustedes han escuchado por ahí de no podrá ser elegido alcalde quien dentro del año inmediatamente anterior haya tenido cargos en el municipio. Eso es una inhabilidad. El retiro. Dentro del año inmediatamente siguiente a retirarte del servicio, no puedes gestionar intereses privados en relación con el cargo que su señoría ocupó. Piensen solamente en un ejemplo. Son ustedes las personas que conceden licencias ambientales en una corporación autónoma. Por sus manos pasan las licencias. O sea que ustedes se vuelven expertos en tramitar licencias, ¿de acuerdo? No pueden salir dentro del año siguiente a poner una oficina para tramitar licencias. Tienes que esperar un año. Y entonces alguno de ustedes va a hacer un planteamiento según el cual, ¿y dónde está la libertad de determinación para mi efecto? Amigo, recuerde que usted ha tenido acceso a un conocimiento privilegiado. Su libertad de acción, su libertad de definir su profesión, su libertad de desarrollar actividades no se limita solamente en relación con la entidad ante la cual usted prestó los servicios. O sea que usted puede trabajar en cualquier otra cosa menos en esto. ¿Por qué? Porque eso afecta dos principios básicos de la administración pública. El primero, el principio de imparcialidad. Los destinatarios de la decisión política administrativa del Estado lo deben ser en condiciones de igualdad. No se puede privilegiar a una persona sobre otra. Y el segundo, que es una variación del principio de moralidad, que es el principio de transparencia. Ustedes han visto puesto el tema de la opacidad, el derecho de petición, las facultades de la ciudadanía de inmiscuirse a través de las veedurías en la función del Estado, es que la decisión del Estado tiene que ser transparente, no es reservada. Estos son los criterios a través de los cuales nosotros tomamos la decisión. Aquí están los actos administrativos. Esas son las inhabilidades. El cuarto, las incompatibilidades. ¿Y las incompatibilidades qué son? Que durante el ejercicio del cargo no puedes hacer ciertas cosas también, como cuáles: andar aplaudiendo las decisiones de los otros órganos del poder público. Es un tema en el cual nosotros en las altas cortes resentimos muchísimo a la sociedad colombiana. Cuando a la sociedad le gustan nuestros fallos, somos grandes personas, eminentes juristas, y cuando no les gustan nuestros fallos, somos corruptos. Eso no se hace. O respetamos lo que dicen los jueces o no lo vamos a respetar. Pero ¿por qué la conveniencia propia y el elemento subjetivo son los que determinan la contrariedad o el acierto de una decisión? Y en los medios de comunicación contribuyen de manera muy importante a la formación de la opinión de la sociedad. Y es lamentable, porque se los digo como juez,
No somos nosotros los que creamos el conflicto. Yo no soy el que apuñala al vecino porque no le baja el volumen al radio a las 2 de la mañana un domingo. Es el ciudadano del común. Yo no soy el que me peleo por el patrimonio de mis padres cuando mueren con mis hermanos. Son ustedes. Entonces los jueces sí tenemos muchas cosas que decir en ese sentido. Nosotros estamos para resolver el conflicto de la sociedad, pero no lo creamos. Y el otro punto, la acción de tutela, uno de los mecanismos más espectaculares de la Constitución del 91. Cerca de 477,000 tutelas fueron presentadas hace un par de años a lo largo del año. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Significa que si un médico en un hospital no atiende a un niño, el padre de ese niño pone una acción de tutela y yo como juez tengo que dejar de lado mi trabajo para fallar esa acción de tutela. Pregunta, ¿quién incumplió el derecho? ¿El juez o el médico? ¿Y a quién culpan? Al juez. Porque mis procesos duran 7 años. Porque me demoro 3 o 4 meses en admitir una demanda y resolver ¿Por qué? Porque tengo todo el trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que genera el conflicto. ¿Por qué no gestionan sus problemas ustedes mismos? ¿Por qué no son capaces de sentarse y resolver el acuerdo? ¿Por qué una pareja que se ama al otro día se odia y pelean hasta por el perro? Y entonces el perro tiene derechos, la sociedad multifunciona y todo el mundo se burla de nosotros. Tómenlo con calma. El juez no es quien genera el conflicto, se los está diciendo un juez. Volvemos otra vez al punto, yo no me he perdido. Las faltas gravísimas son aquellas que son sancionadas porque producen en el Estado un mayor efecto de daño en el derecho de las personas, en la posibilidad que tiene la gente de disfrutar de la libertad, porque de eso es de lo que estamos hablando. Todo esto se resume a eso, ser libre, pero no ser libre de hacerle daño a otro, sino ser libre responsablemente del ejercicio de tus propios derechos, porque es que yo soy feliz haciendo infelices a los demás. O sea, es lícito que usted sea feliz, pero no haga infelices a los otros. Esas personas que nacen complicadas y le complican la vida a los demás, ¿recuerdan que ustedes las han conocido? Hay gente especializada en molestar a los demás, en imponerse sobre los demás, por aquel viejo presupuesto de que yo nunca me equivoco, yo siempre estoy en lo correcto. Ahora bien, las faltas gravísimas dan lugar a la separación del servicio, se va y tienen un problema, que tienen anexa una inhabilidad para volver al Estado de 10 a 20 años. Es decir, que si su señoría comete una falta gravísima, no solo es retirado del servicio público, sino que no puede volver al servicio público en un lapso relativamente grande. Piensen ustedes que en Colombia, una persona que tiene más de 35 años ya es un anciano benemérito, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene 22 años esto le parece chistosísimo, pero cuando uno tiene más de 50 la cosa es complicada. Este país se dio a la tarea hace unos 20 años de que muchacho de 25 años era un genio, ¿de acuerdo? Y para ser magistrado hay que tener más de 35 años de edad y haber ejercido el derecho durante 15 años. ¿Por qué? Porque uno a los 35 años es más ponderado que a los 22. Porque al igual que ustedes, yo también a los 22 años me creía el dueño del mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Uno nunca se equivoca cuando es joven. Cuando uno tiene 14 años, los de 20 le parecen ancianos. Pues bien, resulta que los que saben son los viejos. A finales del 2016 elevamos la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. Y déjenme decirles, un hombre de 65 años, 65 años lleva 40 años ejerciendo su profesión. Y usted es un sabio, porque además ha entendido que ya no todo es tan importante y es más fácil ser feliz a los 60 que a los 25, porque usted tiene tal cantidad de problemas y de tonterías en su cabeza que no entiende la diferencia entre una cosa y otra. ¿De acuerdo? Entonces a los jóvenes les decimos, no se preocupen, vamos estudiando y vamos aprendiendo. Retirar a una persona de 30 o de 40 años durante 20 años es una muerte civil. ¿De acuerdo? Es un tema de una responsabilidad enorme. Meterle a una persona 20 años de inhabilidad y firmar una sentencia como esa es para nosotros un acto de mucha responsabilidad. Las faltas graves dan lugar a sanciones de suspensión que pueden ir hasta 2 años
suspensión durante la cual usted no recibe salario y eso le afecta muchísimo. Y finalmente las faltas leves que dan sanciones de amonestación o de multa, que son llamados de atención. Pero verán ustedes que hay gente a las que los llamados de atención le importan muy poco, porque moralmente no se sienten afectados por la sanción. Cuando hay sociedades en donde, hombre, te ponen una sanción, un llamado de atención, una censura, etcétera, etcétera. Ahora volvamos a la deontología. Acabamos de ver muy breve y responsablemente el régimen disciplinario del servicio público en Colombia. Ahora veamos el de la profesión de abogado. Para 1971 aparece el decreto 196, trae catálogos de deberes también y aquí vamos a tener los tres escenarios de la deontología. Deberes para con el cliente, deberes para con el sistema de justicia y deberes para con los colegas. ¿Por qué? Porque vinimos a encontrar históricamente que uno de los gremios más desunidos y desleales que hay es el de los abogados. Cosas del estilo de que un proceso, por cuenta del exceso de trabajo que tenemos los jueces, tarda 12, 13 años. A los 10 años un abogado va y le dice al señor, su abogado no sirve para nada. En los últimos 10 años no ha hecho absolutamente nada, pero aquí estoy yo para salvarlo. Deme el poder a mí. Y el otro abogado que lleva 10 años yendo todas las semanas a revisar en los despachos judiciales si las decisiones han salido. No tienen ustedes por qué saberlo, pero nosotros tenemos unas creencias cuasi religiosas y una de ellas es una cosa que se llama la notificación por edicto. Y el edicto es poner un papel en una pared de un corredor por donde nadie pasa para pretender que eso garantice el principio de publicidad, sacrosanto principio según el cual todo el mundo se entera de lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Comillas, todo el mundo. Ese abogado fue durante 10 años a nuestros despachos a esperar que nosotros tomáramos decisiones. Y otro abogado viene y le quita el poder a última hora. Entonces, volvamos sobre los tres escenarios. El primero de ellos, el abogado que ejerce la profesión. ¿Cómo se ejerce la profesión en Colombia? De dos maneras. ¿Y por qué decimos que se ejerce? Porque los estudiantes de derecho o los estudiantes de consultorio jurídico todavía no tienen dicha condición. Es decir, nosotros no podemos disciplinar a los muchachos de último año de derecho. Para eso está el reglamento del alma mater, de la universidad. Tiene que ser un abogado que sea graduado. Se ejerce el derecho de dos maneras. Uno, en la labor de promoción y representación en la causa procesal, el litigio, ¿de acuerdo? Demandar, contestar las demandas, asesorar, presentar tutelas o redactarle las tutelas al cliente para que el cliente las presente. Y la otra son las labores de asesoría, que es donde el abogado hace recomendaciones de carácter profesional, colabora incluso en la redacción de textos, pero ello no va directamente a un juzgado, sino que va, por ejemplo, a una reclamación de carácter tributario, por ejemplo, o va a inclusive reclamaciones de carácter administrativas en elementos sancionatorios como los procesos que hacen las superintendencias, etc. El primer punto es que las relaciones entre el cliente y el abogado se establecen a través de un contrato que se llama contrato de mandato, que tiene una particularidad horrible, y es que puede ser establecido verbalmente. Y tenemos una cultura de lo escrito que es absolutamente aberrante. Nos fascina el tema de lo escrito. Tenemos casi un placer morboso, cuasi sexual por tocar el expediente. No sé si lo han visto en los abogados. Ese, me traes la copiecita, me firmas el recibido, si recuerdan, entonces lo electrónico no vale, lo verbal no vale, y nos enseñan en derecho romano, ¿lo recuerdan? Verba volantis scripta manemen. El verbo vuela, lo escrito permanece. Entonces, ese tema es tan complicado, significa que la palabra no importa. Entonces, el cliente a la vuelta de 10 años o no se acuerda o está profundamente resentido con el abogado. Yo no le dije a usted eso, yo no tal cosa, o el otro problema. Una persona que tiene 90 años
que está haciendo una reclamación al Estado en un proceso que va a durar 9 años, se va a morir antes de que el proceso termine, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo defender a una persona que tiene 80 años que defender a uno que tenga 20, porque el que tiene 80 años se va a levantar todos los días pensando que no ha resultado y empieza usted a llamarlo el sábado y el domingo. La primera queja que recibimos es: no me volvió a contestar el teléfono. Y el abogado oye y nos dice que me llamaba todos los días y que uno empieza a entender esa clase de cosas. Entonces, el primer relacionamiento con el cliente, contrato de mandato. Por caridad, por favor, hagan los contratos por escrito. Pongan las cláusulas. ¿Quién va a pagar las expensas, que son los gastos? ¿Quién paga las fotocopias? ¿Cuánto me vas a dar del proceso? Podemos pactar el 20, el 30% de las resultas del proceso dentro de 7 años, etcétera, etcétera. Esas cosas deben quedar claras, porque cuando es verbal, todo el mundo modifica lo verbal y los clientes son tan colombianos como nosotros. Y acuérdense que los colombianos somos gente envidiosa y complicada, muy complicada y rencorosa además. Es que nosotros trabajamos con eso, con la miseria humana. Por eso hablamos así. Hagan los contratos por escrito, expidan recibos, no le prometan al cliente que van a ganar. Hemos visto abogados que le prometen al cliente que van a ganar y cuando pierden, el juez es corrupto porque lo compró la contraparte. Háganme el favor. ¿Sí? Sin pruebas. Es que tal cosa, es que el juez. Abogados que piden plata para darle regalos a los jueces. Le piden a los clientes, ¿sí? En Navidad una botellita de no sé qué cosa, esas, y el juez naturalmente no está enterado. Ahora, hay jueces corruptos, de acuerdo, ¿sí? Tampoco somos unos santos. Primer deber para con el cliente. Segundo deber para con las autoridades del sistema judicial. Y las autoridades del sistema judicial arrancan no por arriba, por abajo. El policía que está en el Palacio de Justicia, un abogado que le falta el respeto a un funcionario judicial, que lo tilda de corrupto sin pruebas. ¿No se supone que el derecho es el estado superior de la civilización donde los procesos se resuelven pacíficamente? ¿No es la razón la que se pondera cuando usted presenta una demanda? Entonces, si usted está de parte de la razón, ¿por qué utiliza la violencia? Entonces, no esté aquí, usted está en el lugar equivocado, ¿sí? Métase a una banda criminal. O sea, cobrar un título ejecutivo cuesta en Colombia 2 o 3 años, pero si usted se va con pistola en mano, lo cobra en 5 minutos. Entonces, escoja qué es lo que quiere hacer, amigo. Aprenda a disparar o aprenda a presentar demandas, pero no venga aquí a confundir las dos cosas. Entonces, estos jueces corruptos, ese abogado que no sabe lo que está diciendo, manifestaciones públicas en audiencias, mantenga la compostura, amigo. Es el deber ser de la razón. Y esto empieza con los dependientes judiciales, con el juez, con el secretario del despacho, que hay secretarios que se creen magistrados. De acuerdo, esos somos nosotros, el emperador de vereda. Dele poder a una persona ignorante y mire lo que le pasa. Tenemos que saber, eso es nuestra cultura, somos completamente distintos a otros países en esa clase de cosas. Esperar uno a que le muestren el libro de reparto, etcétera, los que no sabemos manejar los computadores. Pues páselo a PDF y súbalo y envíelo por correo. Ni siquiera sé la diferencia entre PDF y correo, pero así es como funciona. ¿Sí? ¿Qué hago? Para nosotros las grandes máquinas eran las tostadoras de pan y ahora un pelado puede con una cosa de estas consultar jurisprudencia. Los muchachos de hoy en día no saben lo que son las gacetas judiciales. El papel carbón. ¿Se acuerdan, señores, contado lo que era el papel carbón? Pongamos un muchacho de estos a que separe un triptongo de un diptongo. Recuerdan que la máquina tenía una campanita en la punta que sonaba y que daban 3 características para separar con el guión: triptongos, diptongos, hiatos. Aquí hacemos un examen y preguntamos qué es un hiato y se revienta la mitad del auditorio. ¿Por qué lado se pone el papel carbón? ¿Cómo se corrige? ¿Sí se acuerdan de todo eso? Porque tuvimos las máquinas Facit de carro ancho, que una cosota así de grande que cuando iba la máquina empezaba como a levantarse por un lado, las letras se borraban. A mí me tocó eso, yo fui sustanciador de juzgado. Bien, volvamos al punto. Relación entonces con el sistema judicial, lealtad, alargar los procesos.
otro tema bastante complicado para nosotros. Nos critican que nos demoramos, pero a los abogados les encanta que nos demoremos. Un proceso contencioso que demora implica mayores recursos a recoger. Un proceso contencioso administrativo implica de una condena una gran cantidad de intereses moratorios. Y entonces aplazar y aplazar las maniobras dilatorias, ¿de acuerdo? Y hay gente especializada en eso. Una diligencia de restitución y tenencia de un bien inmueble, llega usted a la diligencia y hay 25 niños, 5 ancianos que han llegado la noche anterior con tanque de oxígeno y silla de ruedas y entonces el inspector de policía dice, pues, me opongo a la diligencia y se fija diligencia de lanzamiento para dentro de 6 meses y así se gana usted 3, 4 años. Entonces, el arrendatario que no paga quiere que el proceso se alargue y el dueño del inmueble quiere que el proceso sea rápido. Y así es como empiezan los problemas. El choque de intereses entre demandante y demandado, las partes que no coinciden con la gestión de sus propias diferencias. Y ya llegamos a la tercera y última parte en relación con los demás abogados. Expedir paz y salvos. Cuando usted termina una gestión debe expedirle un paz y salvo al cliente para que otro abogado tome. Entonces empiezan las presiones de los abogados que hasta que usted no me pague lo que me dijo y el nuevo abogado no, y etcétera, etcétera. Ese es un tema de una falta de lealtad, que es el ejemplo que les pongo de los procesos contenciosos administrativos, que faltando 2 o 3 años para que salga la sentencia, entonces revocan el poder y el abogado se muere de la soberbia y termina demandando. Afortunadamente, el Código General del Proceso trajo un incidente de regulación de honorarios y los abogados pueden cobrar sus honorarios dentro del proceso. Y viene la parte horrible, el acto moral debido, es decir, el cumplimiento del deber por el prurito del deber o por el temor al castigo. Nuestros regímenes deontológicos tienen ingredientes sancionatorios. Eso es una tristeza, ¿sí? Pero así funciona. El primero de ellos es la aplicación de sanciones a los abogados en el ejercicio de la profesión. El primero, el retiro de la tarjeta profesional. No puede volver a litigar, ¿de acuerdo? Es la sanción máxima. En términos estadísticos, la aplicamos por 2 clases de faltas que están en la Ley 1123 del 2007, que fue la que reemplazó al decreto 196 del 71. Lamento no habérselos dicho antes. Ese estatuto deontológico que tiene deberes y prohibiciones establece que hay un conjunto de faltas que están por allá después del artículo 2930 y la primera falta, no entregarle al cliente los elementos producto del proceso. Inmediatamente ustedes van a pensar en la condena como dinero, pero les llamo la atención sobre algo que ustedes manejan muy bien: la caducidad y la prescripción de los títulos valores. Usted le da una letra a un abogado para que la cobre y el abogado no hace nada, se pasan los 3 años, se pasan los 6 meses del cheque y se pierde el valor crediticio del documento y se pierde el derecho del acreedor. Eso implica una sanción muy grande. Entonces no es el cuento de que recibí la plata y no la entregué, es le devuelvo sus documentos. Recuerden, por ejemplo, para el tema de las hipotecas, la primera copia de la escritura. Esa clase de formalidades en Colombia que terminan documentos en manos de los abogados, primeras copias, copias únicas, como en el caso de los títulos valores, un conocimiento embarque, una letra, un pagaré, etcétera, un cheque, etcétera, etcétera, como medio de pago, tienen que devolverlo. Esa es la primera falta que encontramos. El abogado recibe los documentos y no los devuelve. La segunda, sale la condena y no dice nada. Entre otras cosas, es torpe, porque el cliente va y pregunta en el juzgado o pregunta en la entidad estatal, claro, si ya le pagamos hace no sé cuánto, ¿me puede dar una copia? Claro, aquí está la copia y la firma del abogado de recibido. Y el abogado le ha mentido al cliente. La segunda, no hacer nada. La llamamos indiligencia. Sí, claro, yo te asumo, dame el poder, nunca presentan la demanda. Y hay temas en derecho de ciertas acciones, como por ejemplo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene 3 meses, ¿sí? Hay prescripciones de 3 años, hay prescripciones de más, pero si en 3 meses usted no presenta la demanda contenciosa administrativa, se pierde el derecho a demandar. Entonces, el daño que usted le hace al cliente es mucho más fuerte que si fuera de otra manera. A esas sanciones, la exclusión de la profesión se llama. La segunda,
la suspensión. La suspensión va de 2 meses a 3 años, pero cuando es el Estado el que está concernido, es una palabrota complicadísima, en la relación jurídico-procesal, la sanción mínima es de 6 meses y la máxima es de 5 años. Significa que el abogado no puede ejercer la profesión y tenemos unas listas que publicamos de acceso a todos los ciudadanos para que sepan cuáles son los abogados que están suspendidos, porque es muy fuerte el tema. El tercero es la censura. La censura es una amonestación de carácter moral. Es no lo vuelva a hacer, usted tiene esta llamado de atención por faltas que no son tan graves. Y finalmente las multas que van en términos de salarios mínimos que pueden ir de 1 a 100 salarios mínimos. Y piensen ustedes que ya cuando un salario mínimo tiene 1.000.000 de pesos, una multa de 14, 15, 20 millones de pesos es una sanción apreciable para un abogado que se cobrará a través de la Dirección Ejecutiva de la RAM. Problemas que tenemos ya para finalizar tienen que ver con la expectativa de la ciudadanía de que la aplicación de la sanción disciplinaria le revierte el perjuicio al ciudadano. Me explico, que cuando sancionamos a un abogado, el cliente va a recuperar la acción o va a recuperar el dinero que le dio al abogado. Ese es un tema que tenemos que enfrentar a futuro porque el elemento para cobrar las deudas está dado en otros códigos, pero no corresponde al derecho disciplinario como responsabilidad ética del ejercicio de la profesión, resarcir perjuicios. O sea que para nosotros el concepto de víctima y una aproximación hacia un daño como afectación material de derechos de las personas que tienen relación con los profesionales del derecho es parte de nuestra responsabilidad. Ese es un tema en el cual debemos hacerle comprender a las personas. Nosotros no sancionamos a los abogados por el daño que generan. Los sancionamos por el incumplimiento de los deberes en términos de la afectación deontológica de la profesión, del deber ser, del respeto, de la lealtad, de la honradez que deben tener. Pero la ciudadanía en muchas ocasiones se queja disciplinariamente también para presionar esta clase de resarcimientos. Hemos pensado en hacer una reforma y plantear un incidente inicialmente para esto, pero es un tema que desnaturalizaría la acción disciplinaria. Llevo 45 minutos hablando, no hago sino agradecer a ustedes. Espero haberme hecho entender. Yo sé que hablo un poquito rápido. Fue un honor estar con ustedes. Mil gracias. Colombia, potencia de la vida.